Hoy estaremos pendientes también del Tribunal Constitucional. Es posible que llegue esa declaración de soberanía firmada por el Parlamento catalán. ¿Qué supondría la anulación de esa declaración? Bueno, yo no sé lo que va a hacer el Tribunal Constitucional y lo que sí sé lo que supondría, en la medida que no es esa declaración ningún texto de derecho positivo, es simplemente una declaración política. Y me sorprenderá, lo que no significa que quizás no vaya por ahí el Tribunal Constitucional, que la declare inconstitucional, ¿no? Pero habrá que esperar y ver, en cualquier caso, cuál es la letra del contenido de la resolución del Tribunal Constitucional. Pero reitero, es una declaración política que volvería a suscribir esa mayoría, sin duda, pasado mañana, independientemente de lo que diga el Tribunal Constitucional, sin que ello signifique no acatar lo que el Tribunal Constitucional pronuncie. Porque usted, dígame, ¿Josep Antonio Duran i Lleida quiere votar la consulta? Yo quiero que se haga una consulta y quiero votar la consulta. Lo que me gustaría que llegáramos a una consulta en la que hubiese un contenido pactado entre el Gobierno de Cataluña y pactado entre el Gobierno de España. Y me gustaría que, mientras tanto, pues intentáramos todos sin excepción, poner esa serenidad que reclamaban en un debate que tiene muchos aspectos negativos y que tiene aspectos positivos, que hay mucho de sentimiento, que a veces hay muy poco de racionalidad, y que a través de ese diálogo encontráramos una salida a un problema que yo creo que no es simplemente un problema catalán, creo sinceramente que es un problema español, y que cuando hablamos de la repercusión económica, yo sí creo que la pueda tener para Cataluña, pero creo que la puede tener para toda España, por una simple razón. Si no hay una solución a este conflicto, si la reacción de una y otra parte sigue siendo la que hoy vemos públicamente, quieras o no, el presidente de la Generalitat dice que no, yo sí lo veo, vamos hacia un choque de trenes porque vamos a la misma velocidad y en la misma vía y con posiciones muy distintas, y eso va a acabar en un conflicto. Y como Modis ya advirtió, Stansenport, ese conflicto va a dañar, porque será un signo de inestabilidad política, va a dañar la confianza en el conjunto de la economía española, también en la catalana. ¿Qué argumento le da para no ver ese choque de trenes? ¿A quién? Yo sí lo veo. Sí, pero usted dice que el presidente no. Bueno, lo dijo en una entrevista públicamente en el diario La Vanguardia, creo recordar, pero yo sí veo que en la medida que no hay diálogo, en la medida que haya una fecha y unas preguntas y que no hay capacidad de poder intentar pactar. Yo siempre he dicho que si Cataluña quiere ser independiente, no lo será si no hay un pacto con España y si no se tiene en cuenta lo que piensa la Unión Europea. Eso, cuando lo dije, provocó muchas críticas hacia lo que digo, como en tantas ocasiones, tanto desde aquí como desde las posiciones más independentistas de allá. Yo creo que después los hechos me han dado la razón, y que incluso la relación o lo que tener en cuenta lo que piensa la Unión Europea hoy es asumido básicamente por todos los dirigentes, por independentistas que sean. ¿De alguna manera entiende los temores de los empresarios que durante mucho tiempo en privado estaban diciendo lo que ahora están manifestando públicamente? Bueno, hay empresarios de todos los signos. Yo no puedo negar que eso es cierto. Además, he tenido ocasión de comprobar personalmente lo que piensan empresarios que básicamente son directivos, pero conozco esa inquietud, la conocemos incluso por parte de dirigentes del gobierno alemán y del grupo parlamentario de la CDU, invitados por Unión Democrática. Hemos tenido conversaciones con ellos y con el presidente Mas. Por tanto, sabemos lo que piensan esos empresarios, sabemos lo que piensan el gobierno alemán en este caso concreto. Es cierto lo que decía el presidente Mas, que hoy por hoy eso no se nota, y que la prueba de ello es que es la comunidad autónoma que está teniendo una mayor rapidez en generación de ocupación y en creación de empleo y en atracción de inversión extranjera. Todavía no estamos en hecho choque de trenes, todavía hay mucha gente, como el presidente del Banco de Sabadell, que dice no va a haber independencia, por tanto no temo por los intereses económicos de mi entidad ni de Cataluña en general, porque no va a haber, no se va a consumar ese proceso. Confío en que habrá un diálogo y un resultado final positivo, ¿no? Conozco qué piensan los empresarios holandeses, pero hay mucho empresario catalán que al revés, es claramente independentista, gente que exporta, que ha tenido que espabilarse fuera del mercado español, y hay un centro de negocios catalán que está haciendo campaña muy claramente por la independencia. Por tanto, hay de todo en la viña del señor. ¿Usted ha llegado a escuchar en privado al señor Artur Mas, como leímos el otro día, que tuvo una reunión con el Círculo de Empresarios, decir que podría aparcar esa hoja de ruta si hay una oferta de Estado? En este caso, no sé si a usted le suena aquello de la tercera vía, creo que le suena bastante. Sí, me suena, sí. ¿Y ha escuchado en boca del presidente catalán? Dijo algo parecido que yo no quisiera manipular en una entrevista en TV3 que se le hizo institucional, donde vino a decir que estaba dispuesto a cambiar la pregunta
si había un planteamiento por parte del gobierno del Estado, y hizo, creo, alusión. No le vi directamente, por tanto no puedo reproducir, no ya por memoria, sino porque simplemente no vi la entrevista, pero creo que hizo referencia al caso escocés respecto a los británicos, de una pregunta concordada y tal. Pero yo sí que creo que está en su espíritu, su predisposición, si hay diálogo y un resultado, a poder someter a consulta, eso sí, siempre sometiéndose a consulta. Yo creo que hay que consultar, y en eso hay una gran mayoría de la población catalana que está de acuerdo, y aunque estén en contra de la independencia, están de acuerdo en esa consulta, porque también están de acuerdo una gran mayoría de la ciudadanía catalana que no es justo lo que está sucediendo con Cataluña, y por tanto no comparten el status quo actual. No vio la entrevista con el señor Mas, dice que no coinciden en el choque de trenes. ¿Qué tal sus relaciones? No sé si es una pregunta retórica. ¿Usted tiene una relación fluida con el presidente Artur Mas? Sí, la tengo. Hubo algún momento que a pesar de todas las discrepancias, que son muchas. Sí, no son tantas, también las hay, claro que las hay, pero no son tantas, y yo creo que cualquier persona sensata, y antes se apeló a la sensatez, puede darse cuenta que en estos momentos una ruptura de Convergencia y Unió, lo decía yo en una entrevista en Catalunya Radio este martes, sería tremenda. Es decir, si este proceso ya ha conllevado la ruptura del PSC, si ese proceso conllevara una ruptura en Unión Democrática, porque yo mismo dije y repito que plantear ahora este debate para decidir si votamos sí o no a una pregunta hipotética en una todavía hipotética consulta puede llegar a romper el partido. Si se rompe Convergencia y Unió, vamos, para este viaje no hacía falta estas alforjas, porque si al final todo el proceso es ruptura del PSC, ruptura de Unió, ruptura de Convergencia y Unió, y crecimiento no del PP, sino crecimiento de Ciutadans y crecimiento de Esquerra Republicana de Cataluña, pues no creo sinceramente, yo no lo valoro positivamente. Por tanto, ya se han roto muchas cosas, hay que intentar que no se rompan más. Hablaba usted de ruptura, una ruptura que estuvo a punto de materializarse ya para las europeas, según confirmó el propio Francesc Homs. ¿Qué pasó? Es cierto, yo no voy a entrar en esas declaraciones de Francesc Homs. Francesc Homs es portavoz del gobierno, habla a menudo, por tanto. ¿Cómo vive usted esa posibilidad de ruptura? Bueno, la viví con mucha preocupación y con mucho temor, pero no temor también personal, ¿no? Porque claro, si en estos momentos hay una ruptura, yo tengo que dar la cara, y yo estoy por responsabilidad, tengo muy claro que daría la cara en cualquier circunstancia y en cualquier elección, sea europea, sea catalana, sea de ámbito de Cortes españolas. Pero no porque yo no quiera dar la cara, sino porque yo ya tenía otra perspectiva de mi futuro, pero eso es lo menos importante, el terreno personal. Lo más importante es lo que le decía antes, sería un disparate que todo eso además provocase la división de una coalición que ha sido básica para Cataluña durante 30 años y que ha sido muy importante para el conjunto de la sociedad española, porque hemos intervenido positivamente en la sociedad española a través de nuestra presencia en las Cortes españolas. Por lo tanto, sería un desastre que este nuevo proceso comportara, pues no sé, una coalición de Convergencia con Esquerra y nos deshiciéramos de lo que es los hechos activos que ha aportado la coalición durante tanto tiempo. Porque tiene usted la sensación que últimamente Artur Mas está mimando más o tiene más en cuenta a Esquerra que no a Convergencia. Artur Mas tiene muy claramente el valor de la coalición de Convergencia y Unió. Yo creo que ha sido persona fundamental para que Convergencia y Unió continuasen unidas en estas elecciones del Parlamento Europeo. Su intervención personal me consta, la sigo porque seguimos hablando y lo hemos hecho casi a diario durante estos días no digo tensión, pero que se dibujaba un escenario en el que ya estaba en Convergencia negociando con Esquerra y ya se aceptaba que no iba con Unió. Hemos vivido intensamente una relación con Artur Mas y puedo decirle que él es la persona que creo que ha hecho más, al menos desde Convergencia Democrática, para que eso no nos sucediese. Usted en encuentros y reuniones, en este caso como la que tuvo el otro día con Soraya Sáenz de Santamaría, con la vicepresidenta, ¿lleva usted mensajes de la Generalitat y devuelve acuse de recibo la vuelta o esa llamada? Procuro hacerlo, ¿no? Yo tengo buena relación porque la tengo con todo el mundo prácticamente, son pocos con los que no tengo buena relación, y la tengo en cualquier caso pues con Rubalcaba, por citar el máximo dirigente del PSOE, la tuve en su día, independientemente de diferencias, con el presidente Zapatero, y la tengo con el presidente Rajoy, y la tengo con Soraya, y la tengo con otros dirigentes de otros partidos. ¿Le piden a usted que ceda o que interceda? No me piden que interceda, no es mi papel. Yo sí que intento y hago llegar al presidente del gobierno, y por tanto cuando el presidente del gobierno dice, oiga, Mas no ha pedido verme, el presidente del gobierno sabe
que yo en nombre del presidente Mas le he solicitado esa entrevista, incluso le he dicho que qué día sería a nuestro entender muy oportuno, porque era un día en fiestas navideñas y por tanto con poco movimiento, por tanto sí estoy intentando que exista esa reunión, no de intermediario, sino que soy la persona que está aquí en Madrid, el Frente de Convergencia y Unión, por tanto tiene alguien que porta el estandarte y ese soy yo y tengo que hacer ese trabajo entre otros. De hecho, ¿usted no tira la toalla de que pueda existir? No la tiro, ¿no? Pero alguien decía el otro día que hay que ser pesimista para ser optimista y de momento estoy en el pesimismo con la voluntad de que algún día pueda llegar a reconvertirme al optimista, que lo soy respecto a la vida. Mi propia formación católica me impide ser pesimista, pero en esto estoy pecando, estoy un poco pesimista, pero espero que el pesimismo, después del pesimismo, después de la tormenta viene el sol, pues espero después del pesimismo venga el optimismo. Miguel Ángel. Dos cosas muy breves, señor Duran i Lleida. Una, si participa usted de un lema que ha calado en parte de la sociedad catalana, del España nos roba, quería saber un poco su opinión. Luego, no sé si está reconociendo implícitamente un poco el fracaso del propio proceso soberanista, porque parece como si un elefante entra en una cacharrería y rompe. Que puede romper Convergencia y Unión, la propia Unión, el PSC, que ha supuesto el crecimiento de RC, que es el enemigo adversario natural también de Convergencia, el crecimiento de CiU. O sea, todo esto junto da la sensación que el proceso soberanista ha sido un fiasco. Vamos a ver, dependerá del resultado final, pero evidentemente lo dije antes yo, ¿no? Si al final todo el proceso comporta que no haya independencia y que además de por medio hayamos roto el PSC, que para mí es una mala noticia. Para mí, para Cataluña, es una mala noticia lo que le está pasando al PSC. Yo no me alegro de ello, todo lo contrario. Y no soy de los que lo dice ahora porque están en mal momento. Cuando estaban en buen momento siempre dije un papel imprescindible que había jugado el PSC en Cataluña. Y que gracias a él, no solo a él, pero gracias a él, a los demás también, pero él tuvo una buena contribución, como la tuvieron los sindicatos, hay cohesión social en nuestro país. Si al final todo esto acaba en la división de unos y de otros, hay una expresión que haremos un pan como unas hostias, ¿no? Por tanto, no estaría contento, yo no sería feliz de ese final, ¿no? Y respecto a la primera pregunta, perdone... El lema de España no roba. No, o sea, yo nunca he dicho España no roba, sí he dicho que hay un sistema de financiación y un resultado completamente injusto para Cataluña y también para otras comunidades autónomas, y que hay que normalizar y naturalizar ese debate, porque no es un debate exclusivamente español, es un debate europeo. Es un debate que se practica en el seno de la Unión Europea, porque todos conocemos, ya que hablamos de balanzas fiscales, qué países son aportadores y qué países son receptores. Por tanto, conocemos quién aporta dinero y quién lo recibe. Pues también ese debate debe tener sentido en España, como lo tiene en Alemania. En Alemania hay länders como el caso de Baviera, Hessen y también Baden-Württemberg, que están hartos de aportar mucho, no porque no quieran ser solidarios, pero que se dan cuenta que servicios que dan otros länders, ellos no pueden, a pesar de que son los financiadores. Y dos de ellos, el tercero no, Baden-Württemberg, porque está gobernado por socialistas y verdes y han seguido las consignas de Berlín, el caso de Hessen, gobernado por un demócrata cristiano, y Baviera, gobernado por un social cristiano, han presentado recurso al Constitucional, con alguna palabra, alguna declaración que no dicen jamás Alemania nos roba, porque es más un debate entre länders que no un debate contra la federación, pero que algunas palabras, si yo las reprodujera en mi boca, serían sin duda objeto de polémica en España. Por tanto, hay que naturalizar ese debate. Cataluña está injustamente financiada. Y Cataluña es solidaria, lo ha sido siempre, quiere seguir siéndolo, pero quiere que la solidaridad tenga doble vía y la solidaridad debe tener una limitación en el tiempo, como la tiene en Europa. En Europa, cuando llevas X años, hay una revisión y entonces digo, ya usted ya ha recibido, ya su renta ha tenido que ponerse, usted ha tenido que hacer las cosas para poner la renta al nivel medio, a partir de ahora vamos a llevar el dinero a otras partes. Edurne. Buenos días. Buenos días. Señor Duran, usted como presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso, ¿cómo ve esa campaña que está haciendo el gobierno catalán de, yo le llamaría de propaganda en otros gobiernos extranjeros sobre las bondades del referéndum independentista y la independencia con ese envío de informes que está haciendo a los gobiernos extranjeros en una acción que podríamos llamar de política exterior? Yo como presidente de Exteriores no tengo opinión al respecto, ¿no? Porque es una opinión que no ha habido ningún debate, yo represento el conjunto de la Comisión y por tanto podría exteriorizar la opinión de la Comisión, que no existe porque jamás ha hecho ese debate. La semana pasada compareció el ministro García Margallo y expuso y hubo un debate en torno al memorándum que el Estado ha enviado a las embajadas. Respecto a los informes que está remitiendo
exteriores de la Generalitat, yo los desconozco. Yo lo he dicho y quiero dejarlo muy claro. En la primera legislatura del presidente Mas, a mí se me ofreció asesorar en materia exterior al gobierno, y yo lo hice, y los primero secretario general de Exteriores en la Generalitat era un embajador español que hizo un buen papel en Florencia. El representante en la Unión Europea era un embajador español que había sido embajador en Holanda, en la OTAN, etcétera, etcétera, un buen delegado de la Generalitat. A partir de esta legislatura, cuando eso es asumido por el consejero Homs, yo no tengo ni idea de lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, y en algunas ocasiones debo decir que veo algunas cosas que no me gustan, pero a quien debo decírselos al presidente Mas, que ya se lo digo, que no acabo de entender alguna de nuestras actitudes. Sobre el memorándum, reitero, no lo conozco porque no conozco nada, y no quiero que quede la imagen de que Durán todavía está en aquella etapa que asesoraba a la presidencia en materia de exteriores. No, porque hoy hay un consejero que exclusivamente responde de ese tema, que es el señor Homs, y yo no tengo nada que ver con eso. ¿Y qué cosas no le gustan que no nos ha...? Lo que no me gusta se lo digo al presidente de la Generalitat, que es a quien debo decírselo, y también al propio consejero Homs. Creo que no sería leal por mi parte hacer un debate, airear públicamente lo que no me gusta o lo que me gusta mucho. Yo creo que hay una lealtad interna que debe proyectarse en los términos que acabo de decir, hablar directamente con la persona implicada. Por cierto, como presidente de esa Comisión de Exteriores, supongo que habrá estado atendiendo lo que ha sucedido en Venezuela, esas protestas que han terminado con 3 muertos. Sí, bueno, Venezuela es país soberano que hay que intentar no ingerir, pero está en una situación política y económica desastrosa, ¿no? Y yo creo que allí, como en tantas otras partes, ya empieza también Europa, el populismo se ha instalado y campa por sus aires, y yo auguro momentos muy difíciles para Venezuela. Sí. Buenos días, señor Durán. Yo quería retomar un poquito lo que planteaba Edurne con un caso concreto. Ayer conocimos un informe que se llama literalmente Informe Estrechar Lazos en Libertad, preparado por el Gobierno para mandarlo dentro de su acción exterior. Dice literalmente: los debates cerrados en falso pueden desembocar en situaciones como la que se vive en Ucrania en estos momentos. Señor Durán, ¿de verdad hay un riesgo de ucranización en Cataluña? No sabía que dijera eso. He visto algún titular hoy en la prensa rápido haciendo referencia a Ucrania. Vamos, yo me niego a comparar la situación de Cataluña y de ninguna de las maneras, sí haré todo lo que esté en mis manos posible, y creo que son muchos los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña que no desean que esto acabe como Ucrania, que no desean a la gente en la calle con palos enfrentándose a la policía y con muertos. Vamos, eso es una barbaridad. Si lo dice el informe, lo siento, pero yo lo considero una barbaridad. De ninguna de las maneras Cataluña puede permitirse el lujo, y estoy convencido que la gran mayoría de los ciudadanos no quiere de ninguna de las maneras que, por muchas razones que tenga, por muchos sentimientos que tenga, para legítimamente aspirar a la independencia de Cataluña, tenga que pensar que hay que pasar por lo que está pasando a Ucrania. De ninguna de las maneras. De alguna manera, en paralelo, frente a esa campaña de internacionalización de este debate soberanista, cuando aparece alguna encuesta que se le pregunta a los ciudadanos de Cataluña, muchos de ellos se quejan de falta de información. ¿No sería el momento también de explicar más información sobre ese debate soberanista dentro de Cataluña que no fuera? Bueno, yo creo que si hay una campaña respecto a la consulta, será el momento apropiado para que cada fuerza política diga el por qué él defiende una posición independentista o no. Y consecuentemente, pues ahí va a salir todo. Si es cierto o no es cierto que salimos de la Unión Europea, que lo es para mi juicio. Cuando se me preguntó también levanté un gran escándalo. Después es evidente, han dado respuestas por activa y por pasiva a la Unión Europea de que eso es así. Los tratados lo dicen, pero además solo hay que hablar con los dirigentes europeos, que es importante salir y hablar con la gente para darse cuenta de que, aparte de que lo dicen los tratados, políticamente la Europa se está construyendo de tal manera que esta pretensión legítima de independencia de Cataluña no cabe en ella. Esa es la respuesta de Europa. Habrá que ver si se sale o no del euro. Luego le dirían a usted que es el argumento del miedo. Sí, no, pero yo no. Es que yo también a veces digo esto respecto al gobierno del Estado. Pero el gobierno del Estado, aparte de decir lo que ya sabemos, lo dije en un escrito, aparte de decir lo que ya sabemos, de si salimos de la Unión Europea o no, etcétera, etcétera, aparte de decir todo eso, no se da cuenta que en este debate hay mucha parte de sentimental. Y por tanto, lo que tendría que hacer, no simplemente decir en palabras Cataluña os quiero, sino lo que tendría que hacer es poner sobre la mesa hechos concretos y, por tanto, poner encima de la mesa una financiación que corrigiese lo que antes estábamos apuntando. Por encima de la mesa, una vez por todas, la soberanía, si me permite. Al final, entonces, ¿acabamos diciendo que la solución pasa por una respuesta económica? No, simplemente económica. Le iba a decir lo segundo, mucho más importante, que es el tema de la lengua y cultura. El nacionalismo catalán no es étnico, no es religioso, es básicamente
profundamente cultural, y la lengua tiene un papel clave. Mientras se esté utilizando el tema de la lengua como se está utilizando, mientras se intente en este sentido romperse la convivencia que existe en Cataluña, que es ejemplar, y que la propia Unión Europea ha dicho a través de su presidente que es ejemplar y que es un buen sistema educativo, mientras no se entienda eso y no se dé solución, por mucha pela que haya, el hecho diferencial de Cataluña no es la pela, que quede bien claro ante cualquier ciudadano español. Lo que más identifica a Cataluña es su cultura y su lengua, que no es para fastidiar al otro, sino que es que la lengua que hablamos desde hace mucho tiempo, y con mucho respeto al castellano, que sabemos de su valor y lo necesitamos. Tenemos la suerte de tener el castellano para poder ir por el mundo y que podamos entendernos con cientos de millones de personas. Josep Antoni Duran i Lleida, muchísimas gracias por acompañarnos, por sus explicaciones, por pecar, por todo lo que ha dicho usted aquí en la mesa de los desayunos. Me confesaré ahora después de... Hasta pronto, gracias. Gracias.